Bien, ahora vamos a pasar al tema 2 del bloque 1. Tema 2, bloque 1. Ya hemos visto las características fundamentales de la comunicación, algunos conceptos básicos. Y ahora pasamos al bloque de la comunicación escrita. Sin embargo, tenemos que empezar hablando de texto. ¿Qué es un texto? Pues el texto es la unidad fundamental de la comunicación, tanto escrita como oral. Aunque ahora vayamos a hablar de la comunicación escrita, un texto también puede ser oral. ¿Cuál es la característica de un texto? Pues que está formado por bien un enunciado o bien un conjunto de enunciados, generalmente es un conjunto de enunciados, que presentan coherencia. Ahora veremos lo que es la coherencia, pero principalmente es que todo gira en torno a una temática que va avanzando, ¿vale? No es reiterativo, no está dando vueltas sobre el mismo sitio, sino es una misma temática y va avanzando esa temática. Te van dando cada vez más información. Un texto también debe estar cohesionado adecuadamente, es decir, tienes que utilizar pues, una serie de marcadores textuales. También existen otro tipo de agentes cohesivos, como puede ser la utilización de sinónimos, de antónimos, ya lo veremos, y también debe poseer una adecuación. La adecuación se va a dar cuando el emisor, que es el encargado de producir un texto con adecuación, pues tiene en cuenta quién es el destinatario del texto y se adapta a él. Se adapta al destinatario, se adapta al canal a través del cual se está enviando el mensaje, el texto, y se adapta también al contexto. Puede ser un mismo destinatario y un mismo canal, por ejemplo, mi profesor, y yo le quiero decir algo de forma oral, a través del aire, que sería el canal, y el contexto puede ser distinto. Puede ser que yo sea súper amiga de esa profesora y vaya a su cumpleaños. No voy a utilizar la misma comunicación, el mismo tipo de comunicación, si estoy en su cumpleaños que si estoy en clase, por ejemplo, ¿vale? Pues bien, el texto es considerado el qué? Es considerado la unidad de la comunicación. Además, este texto posee carácter social, obviamente. ¿Por qué obviamente? Porque es el producto de la actividad verbal humana. Es decir, tiene carácter social. Nos estamos comunicando entre nosotros, si no, ya no es un texto, si me estoy comunicando conmigo mismo. ¿Vale? Tiene un fin. Todo texto tiene un fin, una finalidad, que es comunicar algo de acuerdo a una intencionalidad. Entonces, es importante también tener en cuenta que no solo se produce por vía escrita, recuerden, no solo vía escrita, y que, como ya vimos en la definición principal, es tanto un enunciado como un conjunto de enunciados. Es decir, que yo tampoco puedo decir si algo es un texto o no en función de su extensión o brevedad. Esto no es condicionante para yo decir esto es un texto o no lo es. ¿Qué sí es condicionante para yo saber si es o no es un texto? Pues un texto debe cumplir con dos tipos de normas. Las normas lingüísticas, es decir,
relacionadas con las normas del código que está siendo utilizado para generar el mensaje del texto y con unas normas textuales, que son las que comenté anteriormente. ¿Qué normas? La adecuación, como ya vimos, la adecuación está relacionada con el destinatario, está relacionado también con el canal que se está utilizando para transmitir el mensaje y también con el contexto en el que se está transmitiendo. La cohesión y la coherencia. ¿Qué se entiende por cohesión? Pues por cohesión se entiende que estamos teniendo una correcta conexión entre los enunciados. Perdón. ¿Cómo podemos producir esta conexión entre enunciados? Pues a través de procedimientos que pueden ser de tipo sintácticos y de tipo semántico. Tipo sintáctico. Pues los de tipo sintáctico son los marcadores textuales de toda la vida. Marcadores textuales. En primer lugar, a continuación, finalmente, primero, segundo, tercero. Los procedimientos semánticos son un poquito más complejos, digamos, pero también son importantísimos. Como procedimientos semánticos de conexión, por ejemplo, tenemos la elipsis, que consiste en omitir información que se sobreentiende. Por ejemplo, María tiene 18 años, punto. Candela, 13, punto. En este caso, esa coma lo que está haciendo es de elipsis para no decir nuevamente tiene. Es decir, estás omitiendo el verbo porque se sobreentiende que es igual que el anterior. Otro método son las deixis. Las deixis pueden ser tanto anafóricas como catafóricas. Esto es muy sencillo. Las anafóricas, ¿vale? Son como repetitivas. Ana es muy pesada, ¿vale? Vamos a pensar. Las deixis anafóricas son como repetitivas. Por ejemplo, yo estoy en clase de matemáticas y le digo a Laura, Laura, las matemáticas. Esto es lo que me interesa. En este caso, esto se está refiriendo a las matemáticas. Yo estoy como reiterando, en vez de decir las matemáticas es lo que me interesa, digo las matemáticas. Esto es lo que me interesa. ¿Vale? Esto se está refiriendo a lo anterior. Entonces eso es anafórico. Si en cambio digo, esto es lo que me interesa, las matemáticas, ahí ya sería catafórico, porque primero estoy diciendo esto y después estoy diciendo a qué me refiero con ese esto. Espero que se esté entendiendo. Apunten esos ejemplos en el esquemita que están haciendo, ¿vale? Que a mí aquí no me caben. Después, otro procedimiento de tipo semántico de cohesión son las recurrencias semánticas. Recurrencias semánticas. Que son sinonimia y antonimia. Eso no hace falta explicarlo. Utilizar sinónimos y antónimos. Eso ayuda a cohesionar el texto. Y la hiperonimia e hiponimia. La hiperonimia, pues, es utilizar una palabra que engloba todo un conjunto de palabras, por ejemplo, los animales. Hiponimia es cada una de las palabras que entra dentro de esa hiperonimia. Perro, gato, oveja, etc. Y finalmente, ya como he dicho, estos serían los procedimientos semánticos, la elipsis, la deixis, lo de las matemáticas. Esto es lo que me interesa. Esto es lo que me interesa, las matemáticas, en el caso de las deixis catafóricas, y las recurrencias semánticas,
que era la sinonimia y la antonimia, conocido por todas, y la hiperonimia e hiponimia. Y finalmente el procedimiento de tipo sintáctico, esto era semántico porque tiene que ver con el significado de las palabras. De tipo sintáctico ya tiene más que ver simplemente con la unión entre los enunciados, pues ahí ya serían los marcadores textuales de toda la vida. Esa era la primera característica que hemos explicado de los textos, la cohesión, ¿verdad? Pasamos con la coherencia. ¿La cohesión qué era? Era la adecuada unión entre los enunciados. La coherencia tiene que ver con la selección y la organización de la información. Aquí ya tiene que ver con la información que se está transmitiendo. Una selección y una organización adecuada. Que haga correcto el texto. Selección adecuada, ¿por qué? Porque no te voy a dar ni más ni menos información de la que necesitas para yo transmitir lo que quiero transmitir. ¿Vale? Si estoy siendo muy reiterativo, ya el texto empieza a no tener mucha coherencia. Si me estás repitiendo lo mismo una y otra vez con distintas palabras. Y la organización, ¿por qué es importante también? Porque primero te tengo que dar la información fundamental y ya después empezarte a dar los detalles. Si primero te empiezo a dar detalles de algo que no he introducido, pues no te vas a enterar de nada de lo que te estoy diciendo, ¿vale? La información te la tengo que dar, pues ordenada para que tú entiendas el mensaje. Entonces, ¿qué tiene que tener un texto para ser coherente? Tiene que girar todo en torno a un tema. Debe haber una progresión temática. Lo que les estoy diciendo, no ser reiterativo. Se debe tener en cuenta los conocimientos previos del receptor. No puedo dar por hecho que el receptor sabe todo lo que hay en mi cabeza, ¿vale? Eso ya empezaríamos a hablar de trastornos mentales. Y no puede haber contradicción. Tiene sentido, ¿no? Para que un texto tenga coherencia. Y finalmente, pues la tercera característica que ya hablamos es la adecuación, que era adaptado al destinatario, adaptado al canal y adaptado al contexto. Tiene que ver con la forma de expresión en función de ¿qué? De la situación comunicativa. Y ya para acabar esta última parte, este tema 2, voy a hablar de qué significa denotación o significado denotativo de las palabras. Significado denotativo de las palabras o de los enunciados. ¿Qué es la connotación? Es decir, significado connotativo de algo. ¿Y qué son las implicaduras? Vale, en primer lugar, ¿qué es el significado denotativo de las palabras? Pues es el significado que tiene la palabra por sí misma, ¿vale? Fuera de todo contexto. Un significado denotativo es, sin contexto, lo que tú entiendes por esa palabra. ¿Vale? Es decir, el que es asignado simplemente por el código. El código se lo asigna. Y después está el significado connotativo, que aquí ya entramos en la interpretación subjetiva que quiere transmitir el emisor. ¿Vale? Connotativo, ya estamos hablando de la interpretación
subjetiva que quiere y debe transmitir el emisor al receptor, porque si debe, me refiero a que si no se lo transmite, pues no se está dando bien la comunicación, emisor y receptor. Por ejemplo, yo sé que a Gara le cae muy mal a alguien y le digo, mira, ahí viene tu amigo. Si nos basamos en el significado denotativo, alguien que nos está escuchando dice, ah, mira, ese es amigo de Gara. Pero el significado connotativo que yo le estoy dando y que interpreto también que Gara le va a dar porque nos conocemos, etc., es que ahí viene alguien que le cae mal. Vale. Implicadura. Implicadura es la información de un texto no explícita. Información no explícita. Por ejemplo, el hijo de Susana estudia farmacia. Aquí hay información que no está explícitamente, yo no te estoy diciendo, Susana por lo menos debe tener 30 años, no te lo estoy diciendo, pero tú lo calculas más o menos, si estudia farmacia, su hijo debe tener 18, pues yo, a través de esta implicadura, interpreto información implícita, ¿vale? Esto es información no explícita. Es información que puede deducirse o entenderse. Información que puede deducirse. Y hasta aquí.